Hola, buen día. Mi nombre es Jani Rivera. Pertenezco a la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras. Eh, por parte de la clase de Patología General, yo les voy a hablar el día de hoy sobre el control de sangrados. Para iniciar, nosotros debemos definir qué es una hemorragia. Bueno, una hemorragia es la salida ya sea de la sangre, de las venas o de los capilares por donde ésta circula cuando especialmente se producen cantidades muy grandes. Primero que nada, nosotros tenemos que controlar la hemorragia y para esto nosotros tenemos que ver cuáles son los tipos de hemorragia que existen para saber cómo nosotros la vamos a controlar. Los tipos de hemorragia que nosotros podemos ver son la hemorragia interna. La hemorragia interna es la salida de sangre hacia las cavidades internas del organismo. ¿Qué quiere decir? Que esta sangre nosotros, esta hemorragia, no la vamos a poder ver visiblemente. Usualmente la hemorragia interna se produce en lo que es el tronco y la hemorragia externa nos va a corresponder a la salida de sangre hacia el exterior de nuestro organismo. O sea que nosotros vamos a poder ver esa sangre y vamos a aprender en esta exposición cómo controlarla. No sabemos cuánta sangre tiene acumulada cuando hablamos de una hemorragia interna, por eso son un poco más complicadas y no sabemos cuánta sangre ha perdido si está dentro. Nosotros generalmente tenemos aproximadamente 5 litros de sangre, que es lo que nos dicen las literaturas. También algo usual y puntual, nosotros tenemos que darnos cuenta si el paciente está en un estado de shock. Y lo que nosotros más tenemos que evitar es que el paciente entre en un estado de shock. Los tipos de hemorragia que se presentan según el tipo de vaso sanguíneo. Primero vamos a tener lo que es la hemorragia capilar. Este tipo de hemorragia es una hemorragia más común y va a ser menos grave porque son heridas superficiales y con poco sangrado, y nos dice que es una hemorragia capilar. Sabemos que un capilar es pequeño y por lo tanto tiene poco flujo sanguíneo. La hemorragia venosa es cuando se va a presentar la sangre y va a salir directamente de la vena de forma continua. ¿Qué pasa? En la hemorragia venosa, esta sangre que va a salir de esta hemorragia va a ser de color rojo oscuro. ¿Por qué? Porque es de una vena, o sea, y la vena lleva sangre desoxigenada, y con nuestro ojo crítico nosotros vamos a aprender a diferenciar esto. Porque también tenemos lo que es la hemorragia arterial. La hemorragia arterial es la más grave de los 3 tipos de hemorragia según el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque esta va a salir con un gran impulso y nos va a producir una gran pérdida. El color de esta hemorragia de la sangre va a ser un color rojo intenso porque va a salir directamente de una arteria, y sabemos que la arteria lo que ella conduce es sangre oxigenada, a diferencia de la hemorragia venosa. Algo muy importante que nosotros tenemos que aprender en los controles de sangrado son los torniquetes. En caso del sangrado severo por rompimiento de una arteria mayor, es posible que la presión que nosotros ejerzamos sea insuficiente y se requiera un torniquete. Los torniquetes son un método muy efectivo para que nosotros podamos detener el sangrado de una extremidad. Sin embargo, ellos interrumpen la circulación hacia el miembro afectado y solamente deben usarse cuando hay otros métodos que fallan. La presión del torniquete debe ser aliviada periódicamente para evitar daños del tejido por falta de oxígeno. La causa número 1 de una muerte prevenible luego de una lesión hemorragia es la control de sangrados. Con el control de sangrado nosotros vamos a poder prevenir que una persona muera. Por eso nosotros tenemos que educarnos acerca del tema.
También algo muy importante en lo que es el control de sangrados es la bioseguridad personal de las personas que van a atender. Por ejemplo, somos el personal, los paramédicos que vamos a atender a un paciente que fue lesionado. Nosotros lo principal que tenemos que tener son los guantes. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes, o sea, vamos a controlar un sangrado. Por el sangrado nosotros podemos adquirir lo que es el VIH, la tuberculosis. Entonces por eso necesitamos tener guantes, necesitamos tener bioseguridad de los ojos. Como aún se presentan casos de COVID, nosotros tenemos que andar con nuestra mascarilla y con una actitud para poder atender bien a nuestro paciente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el ABC del control de las hemorragias. Bueno, en el A está alertar al servicio de emergencias. En el B vamos a buscar la hemorragia, en dónde está, si está en las extremidades superiores o inferiores, o si está en el tronco, ya que en el tronco dijimos que podría ser una hemorragia interna. Y cuando ya nosotros la identifiquemos, vamos a hacer compresión y vamos a controlar la hemorragia. El A, que dijimos que era alertar al servicio de emergencias, lo primero que vamos a hacer cuando veamos a un paciente, llamar al servicio de emergencias, decirle al servicio de emergencias dónde está la ubicación y seguir las instrucciones que el operador, por medio de la llamada telefónica, le va a brindar. Como ve, es la hemorragia, vamos a encontrar la fuente del sangrado. Si vamos a identificar si es una hemorragia continua, si es una hemorragia profusa o hay un acumulado de sangre. Pueden haber múltiples lugares desde donde la víctima esté sangrando. La ropa podría esconder el sangrado que pone en riesgo la vida del paciente. Por eso tenemos que revisar bien al paciente de dónde proviene el sangrado, para poder controlarlo. Y por último, cuando nosotros localicemos dónde está el sangrado, va a venir el paso C, que es la compresión y control. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por una forma de presión directa. Vamos a aplicar una presión directa a la herida. Nos vamos a enfocar dónde está ubicado ese sangrado y vamos a usar solo la gasa suficiente o una tela para cubrir la lesión. Si la presión que nosotros vamos a ejercer va a detener el sangrado, siempre hay que mantener presionada la herida hasta que la ayuda que nosotros llamamos llegue. Aquí hay unos ejemplos del vendaje compresivo y cómo podemos usarlo para detener el sangrado. Es muy importante que nosotros siempre a la mano, como personales también de la salud, caminemos lo que son unos vendajes compresivos, que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, tenemos lo que son los apósitos hemostáticos. Estos son los más comunes utilizados y funcionan de una forma muy eficiente para el control de las hemorragias. El paso C, que es de comprensión y empaquetamiento. En este paso nosotros vamos a usar esas vendas. Para que las heridas grandes, la presión superficial no es efectiva, o sea que como vemos en la ilustración, si una herida es muy grande, no vamos a poder controlarla solo poniendo una gasa por encima, porque siempre la sangre va a salir desde el interior. Entonces la hemorragia proviene de una herida profunda. Empaquete la herida con suficiente gasa hasta que el sangrado se detenga, mantenga la presión hasta que llegue la ayuda. Lo que les decía, si una hemorragia, si una herida es muy grande, nosotros tenemos que empaquetar, o sea, llenar esa herida para poder controlar ese sangrado y que la sangre se está.
También tenemos lo que es el típico sangrado nasal. No solamente a veces vamos a presentar heridas en la hemorragia, sino vamos a ver lo que es otros tipos de sangrados, como es el sangrado nasal. Antes erróneamente se decía que si se cubría la nariz y miraba hacia arriba, esto se soluciona, pero lo que esto hace es que la sangre se va hacia el estómago y este lo reconoce como un objeto extraño. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a irritar el estómago y nos va a provocar vómito. Y también la sangre puede ir por las vías aéreas y también nos va a generar lo que son dificultades para respirar. ¿Cómo se debe usar? ¿Qué se debe hacer en este tipo de sangrado? Bueno, se va a hacer el taponamiento nasal. Lo primero que se hace, se va a presionar la nariz donde empieza, o sea que no va a ser abajo, sino arriba en la parte cartilaginosa, y mirar arriba en lo que se controla el sangrado y colocar una gasa, de preferencia que esté vaselina, o sea que tenga vaselina. El sangrado del oído, o también como le conocemos otorragia, que esto no es muy frecuente pero sí suele presentarse, y es porque sucede la perforación de lo que es la membrana timpánica, o sea del tímpano. Cuando nosotros veamos esto, tal vez en un accidente o algo, se debe a fracturas que están en la base del cráneo. No hay que tapar con gasas en este caso y solo hay que dejar que la sangre se fluya y se traslade a un centro, y hay que dejar que la sangre fluya y este paciente se traslada a un centro de atención médica lo más rápido posible. Como habíamos hablado del ABC de la hemorragia, en esto es muy importante tener a la mano un torniquete, que este es un dispositivo, como ya habíamos mencionado, que va a detener el flujo de la sangre. Si el torniquete se aplica de manera correcta, va a detener el flujo de la sangre de la extremidad hacia afuera de la herida y limpiar la pérdida de sangre. Nos vamos a limitar a que el paciente pierda mucha sangre, y esto, ¿qué vamos a impedir con esto? Que el paciente pueda entrar en shock o en situaciones muy alarmantes morir. La compresión que vamos a hacer en la herida y el torniquete. ¿Cómo se lo vamos a hacer? Bueno, se va a aplicar unos 7 centímetros arriba de la herida si la escena es segura. Si la parte está segura, la herida está aquí, la parte está segura, 7 centímetros arriba, ahí se va a aplicar el torniquete. Se tiene que aplicar de una forma apretada, no lo coloque sobre el codo o la rodilla y gire el torniquete hasta que el sangrado se vaya a detener. No vaya a remover el torniquete hasta que llegue la ayuda asistencial y este paciente sea trasladado a un centro de asistencia médica. Los tipos de torniquetes que existen son el Soft TT, el CAT, el SAM XT, el RMT, el TX3 y el TMT, que estos son los tipos de torniquetes que se deben usar porque son los que están certificados. Siempre resulta muy desventajoso aventurarse y crear torniquetes improvisados. Siempre es más seguro estos torniquetes que son torniquetes que están certificados. Siguiendo y hablando de los torniquetes, este torniquete se puede aplicar a otras personas. No se lo debe aplicar a usted mismo. Se puede aplicar sobre la ropa. Este es un mito que se puede aplicar sobre la ropa. Los torniquetes usualmente duelen y se podría requerir un segundo torniquete para detener el sangrado.
La técnica para aplicar el torniquete. Bueno, el torniquete lo vamos a poner alrededor de la extremidad y el primer tirón tiene que ser muy fuerte para que este sea efectivo. Lo vamos a poner entre la extremidad y vamos a tirar fuertemente. Luego se va a proceder a girar el torniquete y se debe girar hasta que se detenga la hemorragia. O sea que hasta que se detenga la hemorragia nosotros vamos a hacer compresión y a tirar del torniquete. Lo vamos a asegurar y pasamos lo que queda de la correa. Luego en la etiqueta de este torniquete le vamos a colocar la hora en que se aplicó este torniquete para que el hospital tenga una información que ellos necesitan. Lo que hablaba sobre los torniquetes que son improvisados. Bueno, estos torniquetes son difíciles de hacer y de aplicar correctamente. Podrían en efecto incrementar la hemorragia y provocar una comprensión de las estructuras venosas. Su utilidad no se ha aprobado científicamente y por lo tanto al considerar su uso se debe hacer con mucha precaución. Este tipo de torniquetes se deben usar en situaciones donde ya no se tenga de ningún otro recurso para poder detener las hemorragias. Los errores comunes que se producen cuando no usamos correctamente. Bueno, no usar un torniquete o esperar demasiado tiempo para aplicarlo cuando hay una hemorragia potencialmente mortal. No hacer el torniquete lo suficientemente apretado como para detener el sangrado. Como les mencionaba, el torniquete se debe socar hasta que ya no salga y no haya flujo de sangre. No usar un segundo torniquete si es necesario, porque es necesario aflojar periódicamente el torniquete para permitir que este flujo sanguíneo salga a la extremidad. Esto va a causar pérdida de sangre adicional inaceptable si no se afloja. La extracción de un torniquete, si no se ha llegado al centro asistencial, no se debe hacer antes y solamente un paramédico o un médico debe aflojar o quitarlo. Ahora, ¿cuánto tiempo puedo dejar un torniquete? Bueno, aproximadamente aquí tenemos cómo es la línea cuando nosotros usamos un torniquete. Nos dice que son 120 minutos de 1 a 2 horas, que es cuando aumenta el dolor. De 3, 4, 5 y 6 es la lesión por compresión nerviosa y muscular. De 4 a 5 va a haber un daño muscular y nervioso generalizado en el área donde está el torniquete. Y cuando ya llega a 6 horas, los efectos son graves en la pérdida cuando se retira el torniquete. Entonces lo más recomendable es de 1 a 2 horas, que son 120 minutos. Ya cuando se avanza de 3, 4, 5 o 6 horas, está en riesgo este paciente de perder su miembro, ya sean miembros inferiores o superiores donde se produjo la lesión. Ahora vamos a hablar de shock. En el shock, los síntomas que esos pacientes van a presentar es una piel pálida, sudor frío, un llenado capilar de 3 segundos o más. La frecuencia cardíaca va a estar a más de 100 latidos por minuto. Va a tener hipotensión y cianosis periférica. El shock, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, el tratamiento es controlar la hemorragia si existe, cubrir al paciente y abrigarlo, ya que está perdiendo la capacidad de generar calor por el shock. Tumbarlo y elevar las piernas a 45 grados en una posición de Teledembur. Esta posición generalmente ya no se usa porque lo que hace es que molesta el diafragma y vamos a generar más dificultades para que este paciente respire y aumentamos más el daño a la persona. Tenemos que mantenerlo mejor en reposo y tratar de hacer un traslado lo más inmediato que se pueda. También al momento de realizar labores de reanimación, si este paciente lo requiere. También hablando de lo que habíamos mencionado, la seguridad personal,
que está primero alertar al servicio de emergencias médicas, que es el primer paso que nosotros debemos de hacer, localizar dónde está el sangrado, comprimir la presión con el empaquetamiento, realizar y comprimir, evitar que siga fluyendo la sangre mediante un torniquete y esperar a que llegue la ayuda. Muchas gracias por su atención.